La primera vez que su voz entró a una sala oscura, el bolero dejó de ser un susurro de cantina y se volvió espejo de elegancia. Barítono de filo nocturno, traje impecable, un gesto entre la melancolía y el mando. Emilio Tuero fue esa clase de presencia que no pedía silencio, lo imponía. Nacido en la vieja Cantabria y hecho artista en la Ciudad de México, su nombre se volvió contraseña de una época donde la cámara acariciaba el humo, el micrófono era altar y el amor. Un territorio peligroso. Ídolo del tránsito entre la radio y la pantalla grande, Tuero encarnó el sueño sonoro de un país que aprendía a mirarse a sí mismo a través de sus estrellas. Historia-Hispanica.ra.es. Antes de ser el rostro que los periódicos llamaban galán, fue la voz que la Xeu cobijó en La Hora Azul. El bolero se hizo ceremonia y su timbre ganó un apodo que todavía chispean los archivos, el barítono de Argel. En cabina, la noche parecía detener el minutero. En estudio, el lente lo descubrió dueño de un porte que mezclaba disciplina europea y temperamento mexicano. Con él, el público entendió que una canción podía contar una vida entera y que una mirada podía subrayar la estrofa que nadie se atrevía a decir en voz alta. Ecured.cu. Ya allí, su salto al cine no fue accidente, fue consecuencia. Del micrófono al set, del set a la leyenda. Fundó Argyle Films y ya como protagonista y productor, colocó su firma en una taquilla que aprendió a pronunciar su apellido con devoción. Quinto Patio fue algo más que un título exitoso. Fue la demostración de que el bolero podía gobernar la trama, que la música no era adorno, era estructura emocional. Ahí se templó el mito de un artista que deslizaba el romanticismo con filo de navaja, sin empalago, con esa gravedad que hacía del «te quiero» una sentencia. Wikipedia. El repertorio afinó su trazo. Bésame mucho. Usted. Perfidia. Clásicos que en su boca perdían la prisa y ganaban un peso mortal, como si cada sílaba cargara la memoria de una despedida. En los foros, su figura era mapa de la época de oro. En la radio, un faro. En las fiestas, la evidencia de que México sabía vestir la nostalgia con frac. Y cuando, ya entrados los años 70, la respiración se le quebró, quedó el eco, discos, fotogramas, anécdotas, y esa estirpe de intérpretes que aprendió de él a sostener una nota como quien sostiene un juramento. Apple Music Web Player. En este relato conocerás 25 a 33 escenas de su vida y de su carrera. Infancia de orillas y traslados. La radio que lo bautizó, los sets que lo coronaron, las grietas íntimas que cobraron su precio, los últimos días, el adiós y la herencia que hoy sigue respirando en los acetatos y en la memoria de un cine que no muere. Si te apasiona el cine de la época de oro, suscríbete a nuestro canal Expediente Ídolo, donde revelamos lo que otros callan. Prepárate para recorrer cada escena de un destino tan brillante como doloroso. En Punkt, Wikipedia.org. El niño frente al mar. Antes de ser barítono y galán, fue un crío que aprendió a escuchar el mundo por la orilla. El viento traía cantos viejos, los muelles olían a madera húmeda y sal, y en las noches, el rumor de la marea parecía un contrabajo que afinaba el corazón. Ahí entendió que la música no era un adorno, sino un modo de respirar. En cada amanecer, el espejo del agua le enseñaba a sostener la mirada hasta que el parpadeo doliera. Más tarde, frente a la cámara, repetiría ese gesto sin darse cuenta. La timidez fue su primer maestro. Lo obligó a decir poco y cantar con todo. La casa de voces bajas. Creció en un hogar cuidado por silencios. Las palabras se escogían con cautela, como si cada sílaba tuviera precio, y la disciplina, más que un mandato, fue una costumbre que se aprendía a la hora del pan. En las sobremesas, las historias de trabajo duro,
y de orgullo sobrio dibujaron una brújula. No se presume lo que se ama, se protege. Cuando descubrió que su voz ocupaba la sala entera, miró al suelo para no deslumbrar a nadie. Ese pudor, con los años, se transformó en elegancia, esa reserva, en magnetismo. La primera canción en la plaza, había ferias que encendían el pueblo como si el cielo se acercara. En una de esas tardes, alguien pidió una canción, y él, sin pensarlo, dejó que la melodía le tomara las manos. No hubo aplauso inmediato. Hubo un murmullo largo, un asentir casi secreto. Una mujer que dijo que la tarde se había vuelto más honda. Comprendió que cantar no era alzar la voz, era hincarla. Desde entonces, cada tono que buscó llevaba dentro una pregunta: ¿a quién le estoy curando la herida ahora? El mapa que se estiró hasta América, el mundo cabía en un papel doblado, y en ese papel una ruta que prometía horizontes nuevos. El viaje no fue una huida, fue el coraje de creer que la vida cabe en una maleta si lo que guardas es la fe. En el puerto, mientras los adioses se amarraban a los pañuelos, prometió no olvidar la bruma de su infancia ni la cadencia de las campanas. México era un nombre aún abstracto, una promesa de luz y de ruido, un desafío para su timbre recién descubierto. La ciudad que enseñó el ritmo, la capital, lo recibió con un vértigo que parecía orquesta, tranvías, pregones, radios encendidas detrás de las ventanas, cines que olían a terciopelo y polvo. Aprendió a caminar al compás de los semáforos y a afinar en las azoteas para no molestar a nadie. Cada esquina era un escenario posible, cada noche una lección de respiración. No era todavía el artista que la memoria consagra, pero ya llevaba en el paso esa mezcla de austeridad y ambición que distingue a quienes saben esperar. La ciudad le dio un idioma nuevo para decir lo que ya sentía, que el amor duele bonito cuando encuentra la música precisa. La cabina en penumbra, la noche se partía en dos cuando él empujaba la puerta de vidrio esmerilado. Dentro, la cabina olía a electricidad tibia y a tabaco educado. Un foco rojo encendía el rito y, del otro lado, una ciudad entera aguardaba en silencio. Aprendió a acercarse al micrófono como quien se acerca a una verdad, ni más cerca ni más lejos, apenas lo justo para que la respiración no delatara la ansiedad. La primera canción no fue un triunfo, fue una negociación con el miedo. Terminó, se hizo un silencio largo, y entonces la consola subió el retorno, como si la noche hubiera asentido. Entendió que la radio no perdona, pero si lo acepta, lo corona. El maestro Invisible, no todos los mentores tienen nombre. A veces es un operador que baja la ganancia en el segundo exacto, a veces un pianista viejo que llega 10 minutos antes y calienta los acordes para que nadie desafine al entrar. A su lado, Tuero aprendió la lección que lo distinguiría para siempre: decir menos, cargar más. Una estrofa no se grita, se escribe en el aire. El maestro invisible le enseñó a medir la sílaba como quien mide la temperatura de una despedida. Desde aquella noche, la voz dejó de ser herramienta y se volvió firma. La prueba de cámara, el salto al set, no fue una casualidad de pasillo, fue la consecuencia de un rumor persistente. Hay un barítono que mira como si recordara el futuro. Lo sentaron bajo la luz fría, le dieron una marca en el suelo y una frase que no decía nada, pero pedía todo. La cámara lo rozó, y él sostuvo la mirada hasta que el parpadeo dolió, como en los amaneceres de su niñez frente al agua. El director apenas levantó la ceja. El fotógrafo pidió otra toma, no por desconfianza, por voracidad. Descubrieron que aquel hombre sabía oscurecer una sonrisa sin perder la elegancia, y que su silencio llenaba el cuadro más que muchos discursos. El club donde empezó el mito, había un salón con mesas de mármol y lámparas bajas donde el humo dibujaba columnas.
Allí el bolero no era telón de fondo, era protagonista. Subió al pequeño escenario con un traje que no brillaba, pero imponía respeto. Comenzó con una melodía lenta, y mientras decía la palabra siempre, la estiró lo suficiente para que todos sintieran que estaba a punto de romperse. No se rompió. Al terminar, nadie aplaudió de inmediato. Hubo ese murmullo hondo que antecede a las ovaciones verdaderas. En aquel club, un representante dejó una tarjeta sobre el piano. No era solo una invitación. Era la promesa de un nombre en el cartel luminoso. La primera herida profesional. El ascenso no vino limpio. Un papel que parecía suyo cambió de manos la víspera del rodaje. Le dijeron que debía esperar, que ya habría otra oportunidad. Esa noche cantó como si despidiera a alguien. No lo sabía, pero estaba ensayando la gravedad que haría inconfundible su estilo. En el revés, encontró una brújula. No perseguir el aplauso, perseguir la exactitud. Cuando la siguiente llamada llegó, él ya no era el mismo. Tenía la paciencia afilada y la voz bruñida por la pérdida. La puerta que se abrió del todo, el contrato se firmó sin ceremonias. Un papel, un apretón de manos, una fecha de grabación. Sin fanfarria, la vida cambió. A partir de ese día, el calendario no se medía por estaciones, sino por estrenos y emisiones. La ciudad, que antes era orquesta caótica, empezó a sonar afinada a su paso. En la radio encontró la tribuna. En el set, la casa. Y en el espejo, por fin, el rostro de un hombre que había entendido su lugar. Contar el amor sin dulzura, la noche sin estrépito, la elegancia sin exceso. El estreno que detuvo la ciudad, la marquesina encendida, parecía un cielo propio, y debajo, una acera que respiraba más rápido que de costumbre. Cuando apareció en pantalla, el murmullo se replegó como marea. Un close-up sostuvo el tiempo, y la sala entendió que ese rostro ya pertenecía al archivo íntimo de cada espectador. No fue solo el éxito de una película, fue la sensación de que la elegancia había encontrado un cuerpo donde quedarse. A la salida, los periódicos improvisaron titulares con el fervor de la inmediatez, y él, al cruzar el lobby, guardó los ojos en el piso como si el brillo de los focos pudiera desordenarle la voz para siempre. El traje como armadura, el vestuario dejó de ser tela y se volvió gramática. Cada solapa decía jerarquía, cada nudo de corbata marcaba compás. Aprendió a caminar midiendo los hombros, a entrar en cuadro como un ángulo que prometía confidencias. En entrevistas respondía breve y miraba largo. El público no necesitaba promesas, necesitaba un mito que supiera sostener el silencio. En los escenarios, el aplomo no era frialdad, era un puente entre la letra y el latido. Cuando cantaba, se notaba el cuidado artesano de quien pule una copa hasta que devuelve un reflejo nítido, sin huella de dedos, sin resto de prisa. El bolero que hizo fila en la taquilla. Hubo una canción que empezó como rumor de madrugada y terminó ocupando las sobremesas de medio país. No era nueva, pero en su garganta parecía recién escrita. Alargando una palabra, la convirtió en esquina. Cortando un respiro, la volvió cuchillo. La gente repetía el estribillo en voz baja, como si pronunciarlo en alto pudiera convocar a alguien que ya no estaba. En los cines, la melodía entró por la puerta grande. La trama se apoyaba en ella, no como adorno, sino como esqueleto emocional. El éxito dejó de ser racha y se volvió método. El método, una ética. Decir lo justo, decir lo hondo, no decirlo todo. La cámara que pedía silencio, los directores aprendieron a escribir escenas donde cabían sus pausas. Un vaso, una ventana, un giro apenas perceptible del mentón. Y la narrativa saltaba de renglón. El fotógrafo lo prefería en penumbra, porque la luz mínima le tallaba un gesto entre duda y convicción que ningún diálogo podía explicar. En la mezcla final, su respiración calibraba la duración de los planos.
No había exceso, había contención. Aquella economía se volvió escuela. En los sets jóvenes, algunos intentaban imitar su sobriedad, y solo conseguían vacío. Faltaba la verdad de quien había aprendido a cantar mirando el mar para no parpadear. Las primeras grietas, la cima trae consigo un clima propio, aire más delgado, horizontes más anchos, soledades más filosas. En el círculo cercano, las lealtades empezaron a pedir pruebas y las pruebas a pedir sangre. Había días en que el estudio reclamaba presencia cuando el cuerpo solo quería silencio, y noches en que la ciudad entera parecía hablar a través del teléfono y ninguna voz decía lo esencial. En los ensayos, el tono salía perfecto. En el camerino, la sombra de una duda se quedaba sentada en la silla como un doble impaciente. No era caída, era un presagio, la certeza de que todo brillo deja, tarde o temprano, un costo escrito en la piel. El espejo que cuestiona. En el camerino, el espejo ya no devolvía el mismo pacto de siempre. Había en la mirada un cansancio fino, como polvo, que no se quita con agua. Algunos amigos decían que era simple fatiga de rodaje. Él sabía que era otra cosa, una especie de interferencia entre lo que el público esperaba y lo que su voz todavía podía prometer sin mentir. Aquella tarde ensayó una frase corta frente al vidrio y descubrió que ya no bastaba con sostener la elegancia. Ahora había que sostener la verdad. La elegancia en juicio. Un rumor mal colocado puede torcer una trayectoria tanto como un mal papel. Se habló de contratos que no llegaron, de escenas vueltas a filmar por capricho, de una sobriedad confundida con frialdad. Él no respondió con desmentidos, respondió con tiempo. Apareció menos, eligió con más severidad. Dejó que la música hiciera la defensa. Pero las páginas de espectáculos prefieren el ruido a la armonía. Entonces, en la tinta, empezaron a dibujar un personaje que no era el suyo. En los restaurantes se multiplicaron los testigos de sobremesa. En los estudios, la disciplina se interpretó como distancia. La elegancia, esa casa donde había vivido sin sobresaltos, de pronto fue puesta bajo sospecha. La traición sin gritos no fue una ruptura estrepitosa, fue una filtración. Alguien cercano convirtió una confidencia en mercancía, y lo que debía pertenecer al círculo del trabajo pasó a la vitrina de las sobremesas ajenas. No hubo escenas en público ni portazos. Hubo un apretón de mandíbulas y un silencio que pesaba como hierro. Esa noche cantó con una precisión casi clínica, como si cada nota fuera un cierre hermético contra el mundo. A la salida, un fotógrafo alcanzó a tomar un rostro sin gesto. La foto, publicada días después, fue leída como soberbia. Nadie vio la herida, solo el vendaje. La profecía en un bolero. En una sesión de radio, le pidieron repetir un clásico que hablaba de despedidas. Él alargó la última sílaba con un cuidado nuevo, como si la estrofa supiera algo que los presentes ignoraban. Un técnico, veterano de madrugadas, comentó que esa interpretación sonaba a carta cerrada. Desde entonces, cada vez que atacaba aquel bolero, la sala cambiaba de clima. Menos aplauso, más respiración contenida. No era una renuncia, era un aviso. Quien aprendió a mirar el mar para no parpadear, empezó a mirar el tiempo con la misma obstinación. Si venía la curva, la tomaría con la dignidad de quien no baja la velocidad, pero suelta el acelerador. La noche del desorden perfecto. Hay noches en que todo funciona, y sin embargo, algo no encaja. La orquesta afinó con exactitud, la luz consultó su mejor ángulo, el vestuario cuadró con la memoria, y aún así, una sombra caminó por el borde del escenario. Al terminar, la ovación fue pulcra, generosa, larga. Él inclinó la cabeza y sonrió lo justo. Pero, al volver al camerino, dejó el saco sobre la silla con una lentitud que solo reconoce quien está diciéndose adiós de una manera que no sabe nombrar. En el bolsillo,
Quedó un papel con un verso subrayado. No es que te vayas, es que me quedo donde ya no estás. Aquella frase más tarde serviría para explicar lo inexplicable sin convertirlo en espectáculo. La agenda que se adelgazó, el calendario, antes hecho de estrenos y sesiones, empezó a llenarse de huecos. No eran vacaciones, era un modo de respirar entre islas, una presentación escogida, una visita tardía al estudio, una comida breve con amigos mínimos. En casa, los discos sonaban bajito, como si él los oyera desde otra habitación. La voz seguía firme, pero prefería usarla menos, afinándola en silencio, probando tonos como quien prueba una llave en una cerradura que ya no abre tan fácil. No había tristeza declarada. Había economía, una forma de cuidado que solo entiende quien ha vivido muchos escenarios. El círculo pequeño. Alrededor quedaron los de siempre. Gente que sabía callar, que doblaba los periódicos sin leer titulares y que atendía la salud con discreción. Él, por su parte, eligió la sobriedad. Menos entrevistas, menos fotos, menos veladas públicas. A cambio, conversaciones largas a la hora del café, una biblioteca que volvió a abrirse y una paciencia nueva para mirar las cosas con luz de ventana. En esas tardes, recordaba sets, canciones, instantes precisos donde el público respiró al mismo tiempo que su frase. No fue un inventario de triunfos, fue un mapa íntimo de gratitudes. La despedida sin teatro. Cuando llegó la curva definitiva, no hubo alarido ni dramatismo. Hubo orden. Quien siempre hizo de la elegancia un idioma, eligió despedirse en ese idioma. Las noticias corrieron primero como un murmullo respetuoso y luego como una ola inevitable. En las cabinas de radio, un operador viejo puso un acetato y dejó caer la aguja con un cuidado que parecía oración. En algunos cines, un proyeccionista detuvo unos segundos la función para anunciar que el hombre, cuya sombra había bendecido esas pantallas, se había ido. La ciudad, que a veces olvida rápido, aquella noche recordó despacio. El velorio de los silencios largos, las coronas llegaron con cintas sobrias, viejos colegas, nuevos actores, técnicos de luz, músicos de cabina, periodistas que alguna vez entendieron el valor de una pausa, todos desfilaron en silencio. No era duelo de flashes, era una fila de miradas en paz. Alguien dejó sobre el ataúd un programa amarillento de una función remota. Otra persona puso una fotografía donde él fuera de cuadro, reía con la cabeza hacia atrás como rara vez se le vio en público. En la esquina, una orquesta mínima tocó un bolero sin letra. Bastó la melodía para decir lo que las palabras no alcanzan. El país que volvió a escucharlo, tras el adiós, llegaron las relecturas. Las películas encontraron públicos nuevos. La crítica delimitó con mejor lupa su manera de usar la pausa. Y la radio, fiel a su origen, le devolvió la noche. Ciclos especiales, versiones perdidas, tomas alternativas. Más que nostalgia, hubo calibración. Se comprendió que su legado no fue solo un repertorio, sino una ética del decir, la convicción de que el romanticismo puede ser severo, que la emoción no necesita exceso y que el silencio, bien puesto, es una nota más. En los conservatorios, algunos profesores citaron su línea invisible, decir menos, cargar más. En las escuelas de cine, una generación aprendió que un gesto contenido puede mover una escena entera. Lo que quedan los discos. Sí, quedan los fotogramas y las crónicas. Pero sobre todo queda un modo de sostener la mirada hasta que el parpadeo duela y, aún así, no ceder. Ese es el legado que se hereda sin vitrina. El oficio como forma de cortesía ante el público, la elegancia como precisión, el bolero como verdad a media voz. Emilio Tuero no fue una pose, fue una forma de gravedad.
Y en cada madrugada donde la ciudad baja el volumen, su timbre vuelve a entrar por la ventana, recordando que hay artistas que no se van, solo cambian de habitación. Hubo un país que aprendió a mirarse en el brillo de una pantalla y a escucharse en la hondura de una cabina, y en ambos espejos apareció el mismo trazo, un hombre de elegancia sin ruido, que convirtió el bolero en una confesión y el silencio en una nota exacta. Esa es la suma de Emilio Tuero, la voz que no necesitó alarde para quedarse, la mirada que decía lo que los guiones no se atrevían a escribir, la disciplina que volvió a la emoción un arte de precisión. Su historia es un hilo tenso entre la radio y el cine, entre la penumbra y el foco, entre la cortesía y la verdad. Si uno escucha con atención, detrás del barítono late un hombre que eligió el camino más difícil, decir menos para pesar más. Cuando recordamos su ascenso, el recuerdo no se apoya en la anécdota fácil, sino en un modo de estar. El traje no era vestuario, era sintaxis. La pausa no era vacío, era respiración compartida con el público. En los clubes, en los foros, en los estudios, sostuvo la misma ética. Ninguna frase sin sangre, ninguna nota sin destino. Y cuando llegaron las grietas, rumores, traiciones, sombras, las enfrentó con la misma sobriedad que sostuvo su mito. No negó la tempestad. La navegó con la brújula de quien sabe que hay despedidas que se escriben en voz baja para que no se rompa lo que debe permanecer. Hoy, su legado no cabe en una vitrina. Está en la manera en que los jóvenes afinan una palabra hasta que brille sin encandilar. Está en los directores que entienden la fuerza de una duda sostenida a media luz. Está en los oyentes de madrugada que dejan el volumen apenas arriba del silencio y de pronto descubren que una canción puede ordenarles el corazón. Ese es el país secreto donde Tuero sigue respirando. Un territorio hecho de fotogramas que no envejecen y de acetatos que, al girar, devuelven un juramento antiguo. Si la época de oro fue una casa, él ocupó una habitación con lámparas bajas, vasos que sudan sobre mármol y un micrófono al centro como altar. Allí, noche tras noche, grabó una forma de amor que no perdona la mentira y una nostalgia que se permite la dignidad. Por eso su nombre, cuando vuelve, no suena a museo, suena a presente. Es la clase de presencia que todavía impone silencio para decir lo esencial. Y quizá por eso su historia nos toca, porque se parece a lo que todos alguna vez hemos querido alcanzar sin perder la compostura. ¿Cuál de estas escenas te sorprendió más? Déjalo en los comentarios y no olvides suscribirte a Expediente Ídolo. Si te llevas algo de esta travesía, que sea la certeza de que la elegancia también puede ser un acto de valentía y que el arte, cuando es verdadero, no se apaga, cambia de habitación y nos sigue hablando desde la otra pared.